doctores, veamos lo que es la adaptación del recién nacido, ¿correcto? En la adaptación del recién nacido tienes que entenderlo de esta manera. Son los cambios que van a ocurrir en este nuevo ser desde una etapa fetal a pasar a una etapa neonatal, ¿correcto? Esos cambios que van a ocurrir no ocurren de manera abrupta, son cambios que ocurren de manera paulatina, ¿correcto? Pero que debemos conocerlos, ¿ok? Muy bien, estos cambios que ocurren, ¿ok? Alguien se dignó en estudiarlo, en describirlo, ¿ok? Y a dividirlo en periodos, ¿correcto? Entonces vamos a conocer primero los periodos de adaptación, ¿estamos de acuerdo? Luego vamos a ver en cada uno, ¿ok? Cómo hay adaptación, no solamente así en general, sino adaptación en cada sistema, en cada órgano. Y los más importantes a recordar, doctores, son la adaptación cardiovascular, la adaptación respiratoria, la adaptación térmica y la adaptación de la glucosa, ¿correcto? Obviamente, a nivel del cerebro, a nivel de los riñones, gastrointestinal, inmunológico, también hay adaptación. Pero esos fueron los más importantes, ¿ok? Entonces conozcamos los periodos de adaptación en primer lugar, ¿ok? Estos periodos de adaptación, doctores, ¿ya? Fue descrito primero por Desmond. ¿Cuándo, doctor? Desmond lo ha descrito en el año 1966, ¿correcto? El cual planteó esto, doctores. Planteó 3 periodos, ¿correcto? El primer periodo, conocido como el primer periodo de reactividad. El segundo periodo, conocido como el periodo de poca respuesta, o también llamado respuesta disminuida. Y el tercer periodo, conocido como el segundo periodo de reactividad. No te confundas, por favor, algunos se confunden. El tercer periodo es el segundo periodo de reactividad. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Oiga, doctor, ¿qué tengo que acordarme en cada uno de ellos? Quiero que te acuerdes la temporalidad, es decir, cuánto dura cada uno de ellos. Quiero que te acuerdes la frecuencia respiratoria, cómo varía en cada uno, la frecuencia cardíaca y su actividad, su tono, ¿ok? Su actividad o su sensorio del paciente. Y lo vamos a expresar en la imagen que está abajo, ¿correcto? Acá tenemos, por ejemplo, lo que es la frecuencia respiratoria, acá tenemos la frecuencia cardíaca y acá vamos a ver la actividad. E incluso ahí te he puesto también la temperatura. ¿Ok? Muy bien. Listo. Antes de ver cada uno de ellos, primero recordemos cuánto dura, ¿ok? Cada uno de ellos. Doctor, ¿cuánto tiempo dura el primer periodo de reactividad? Este primer periodo, doctores, va a durar desde el minuto 0 hasta el minuto 15:30. ¿Correcto? El segundo periodo de reactividad va del minuto 15:30 a aproximadamente 2 horas. ¿Estamos de acuerdo? Y el tercer periodo, segundo periodo de reactividad, ¿ok? Va desde 2 horas, 120 minutos, hasta X. Doctor, X, no entiendo, ¿qué está hablando? Ok, doctores, ¿esto hasta cuánto dura? En diferentes bibliografías mencionan diferentes datos. Algunos dicen 8 horas, otros dicen 10 horas, otros incluso ponen en rangos. 4 a 6 horas, 6 a 10 horas, 8 a 12 horas. ¿Ok? Es un poco variable de acuerdo a la bibliografía. ¿Estamos de acuerdo? Claro, es difícil marcar hasta cuándo es un periodo de adaptación. ¿Ok? Doctor, entonces, ¿qué hago? Recuerda lo siguiente, ya vino en pregunta de examen. ¿Cuánto dura el periodo de adaptación? Ok. La clave o la respuesta fue 4 a 6 horas. ¿Ok? Doctor, ¿y eso tiene bibliografía? Sí. En algunos libros mencionan 4 a 6 horas e incluso en el Up to Date menciona 4 a 6 horas. ¿Ok? Entonces yo voy a considerar 4 a 6 horas. ¿Estamos de acuerdo? 4 a 6 horas. ¿Ok? Muy bien. Ahora, doctor, antes de hablar cómo varía la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca, tenemos que recordar cuánto es normal una frecuencia respiratoria y una frecuencia cardíaca. Lo voy a poner por acá. La frecuencia respiratoria normal es de 40 a 60 por minuto. Eso es normal. Y la frecuencia cardíaca normal también es de 120 a 160 por minuto.
¿correcto? Muy bien. Listo, recordando eso, ahora sí veamos. Oiga, doctor, ¿cómo varía esto? ¿Qué es lo que pasa con esas frecuencias o signos vitales en cada periodo? En el primer periodo, también conocido como primer periodo de reactividad, ¿okay? Que va del minuto 0 al minuto 15:30, mira cómo está la frecuencia respiratoria, está alta. Mira cómo está la frecuencia cardíaca, también está alta, ¿correcto? Y mira cómo está la actividad, está muy despierto, muy activo, muy alerta este bebé, ¿correcto? Llorando enérgicamente, claro, si nace normal, ¿ok? E incluso la temperatura, doctores, está un poquito por encima de 37 grados Celsius, ¿correcto? Entonces, la frecuencia respiratoria suele ser por encima de lo normal, mayor de 60 por minuto. La frecuencia cardíaca también, mayor de 160 por minuto. ¿Y cómo está su actividad? Mira la imagen. Está muy alerta, muy despierto, ¿correcto? Llorando enérgicamente. ¿Ok? Muy bien. Ahora, doctor, en el segundo periodo, en el segundo periodo, doctores, también conocido como el periodo de poca respuesta o respuesta disminuida, que va de minuto 15:30 a 2 horas, ¿ok? Miren pues cómo acá la frecuencia respiratoria cae. La frecuencia cardíaca también cae y el paciente entra en sueño, se queda dormido e incluso miren la temperatura cae un poco también, ¿correcto? Entonces acá la frecuencia respiratoria cae menos de 40 por minuto, la cardíaca menos de 120, ¿correcto? Claro, no siempre es así, ¿eh? Bordea el 120, 125, acá de repente bordea el 40, la respiratoria 39, 41, por ahí va. ¿Ok? La idea es que quede contigo, es que cae todo esto, cae, ¿ya? Y la actividad entra en sueño, se queda dormido. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Doctor, ahora, el tercer periodo? Ok. El tercer periodo, doctores, conocido como el segundo periodo de reactividad, no te confundas, va de 2 horas hasta X, ya te he dicho, 4 a 6 horas, ¿ok? Muy bien. Doctor, ¿y qué pasa con la frecuencia respiratoria? En un primer momento se eleva y luego se vuelve variable, como estás viendo. Igual que en la cardíaca, se vuelve variable. El paciente también despierta, luego se queda dormido, luego despierta, se queda dormido, despierta, también es variable. Y miren cómo la temperatura sube un poquito de lo que había bajado. Entonces acá voy a poner así, es variable. ¿Correcto? Sube para luego volverse variable. Sube para luego volverse variable. ¿Correcto? Igual acá. ¿Ok? Entiéndanlo así, por favor, los periodos de adaptación. Entonces, esto es un marco general, lo que ocurre en un recién nacido. Los periodos de adaptación de Desmond. ¿Ok? Lo que ha venido y podría volverse a venir es la temporalidad. 4 a 6 horas, según lo que ya dieron respuesta y pues tiene justificación en la bibliografía también. ¿Correcto? Periodo de adaptación de Desmond. Veamos acá, doctores, uno de los órganos o sistemas, ¿correcto?, más importantes en la adaptación cardiovascular, muy importante. Oiga, doctor, ¿en qué consiste la adaptación cardiovascular? Consiste en esto, en un pasaje de circulación fetal a circulación neonatal. En eso consiste la adaptación cardiovascular, ¿correcto? Ya, doctor, para eso tengo que entender cómo es la circulación fetal, ¿ok? Muy bien, tienes que recordar lo siguiente. La circulación fetal es una circulación en paralelo, ¿ok? En paralelo. Luego te digo por qué. Y la circulación neonatal, que es del adulto también, es una circulación en serie o continua, ¿ok?
Pero como doctor, la circulación fetal es una circulación en paralelo. ¿Por qué? Ok, vamos a aplicar método socrático, el porqué de las cosas, ¿ok? Muy bien. Tenemos que recordar, doctores, lo siguiente. El feto vive hipoxémico. Acá está, mira, hipoxémico. Doctor, ¿hipoxémico? Ah, el feto, ¿ok? Hipoxémico entre comillas. Porque para él, esa PaO2 baja, que para nosotros es baja, para él es normal. Doctor, ¿cuánta PaO2? Ah? 25 a 35 milímetros de mercurio. Esa PaO2 maneja, en promedio obviamente, es variable de acuerdo en qué parte del cuerpo está, pero en promedio, doctores, el PaO2 fetal es de 25, 35 milímetros de mercurio. Bajísimo. Que para ti, ¿ok? Obviamente está sin hipoxemia, pero para el feto está bien y hasta yo diría necesario para mantener la circulación fetal. Entonces, primer concepto, el feto vive hipoxémico entre comillas. ¿Correcto? Muy bien. Doctor, ese bajo nivel de oxígeno, ¿qué hace? Que la resistencia vascular pulmonar aumente, esté elevada, esté alta. Por eso, apúntalo ahí, los fetos tienen hipertensión pulmonar. Doctor, ¿eso es malo? No, es normal. Hipertensión pulmonar. ¿Ok? Más bien, su resistencia vascular sistémica o periférica está bajo. Así es normal una circulación fetal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Muy bien. Listo. ¿Ya? Ahora, doctor, ¿y eso a qué te va a llevar? Eso te va a llevar, doctores, a que existan 3 shunt. Que los 3 shunt estén abiertos. ¿Cuáles son esos 3 shunt, doctores? Ah, ya. En orden anatómico. Te lo voy a poner por acá. El primero, el ductus venoso, también conocido como el conducto venoso de Arancio. El otro, el foramen oval. Y tercero, el ductus arterioso, o también llamado conducto arterioso. Doctor, ¿dónde se ubica esto? Acá está, mira. Lo voy a agrandar para que lo veas. Miren, esta es la circulación fetal, ¿correcto? Por acá viene obviamente el cordón umbilical con la gran vena umbilical que está en rojo porque lleva sangre muy oxigenada y las arterias umbilicales que son 2 normalmente, ¿ok? Que sacan la sangre y está medio rosadito ahí, ¿no? Poco oxigenada. Muy bien, miren cómo la sangre muy oxigenada por la vena umbilical llega a la parte inferior del hígado, ¿correcto? Llega a la parte inferior del hígado y ahí, doctores, se divide en 2. ¿Ok? Una parte que se va a unir con la vena portal, ¿ok? Ahí está la vena portal hepática. Y otra parte que se va a unir con la vena cava inferior. Esta que se une con la vena cava inferior, ¿ya? Viene a ser pues el ductus venoso o conducto venoso de Arancio. ¿Ok? Doctor, ¿cuánto volumen? 50% pasa por acá y otro 50% pasa por acá. ¿Correcto? Muy bien, luego, ok, sigue por acá, obviamente se va a mezclar con la sangre azul, queda medio lila, ¿no? O morado, y ese gran flujo de sangre que llega por la vena cava inferior, ¿llega a dónde? A la aurícula derecha. Ingresa a la aurícula derecha, ok, pero un gran flujo, miren, uno entendería pues que al llegar la sangre a la aurícula derecha, se llena la aurícula derecha, ¿no? Sí, pero espérate. Acá, en la llegada de la vena cava inferior, datito, hay una válvula, conocida como la válvula de Eustaquio. Válvula de Eustaquio. Esa válvula de Eustaquio, que estaría por acá más o menos, donde está la manito, lo que hace es permitir un gran flujo de sangre que venía de la vena cava inferior y pase directo. ¿A dónde? A la aurícula derecha. O sea, la sangre iría así, una gran cantidad de sangre, un gran flujo, iría así, plaj, acá a la aurícula derecha y gracias a la válvula de Eustaquio, plaj, pasa a la aurícula izquierda. ¿A través de quién? Del foramen oval. Ahí está el primer shunt. ¿Está yendo de qué lado a qué lado? Del lado derecho al lado izquierdo. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Obviamente habrá sangre que también se quede acá en la aurícula derecha, ¿no? Luego pasa sangre acá al ventrículo derecho, luego acá pasa sangre al ventrículo izquierdo, ¿correcto? Y obviamente son eyectados a través de la arteria pulmonar y la arteria aorta, ¿correcto? Muy bien.
arteria pulmonar y arteria aorta. Ahora, esta arteria aorta, date cuenta que lleva sangre mezclada, ¿ok? Por eso está de color lila, ¿ya? Se va a unir esta es la arteria pulmonar, esta es la arteria aorta, se une acá. Acá hay un shunt, mediante el ductus arterioso, ¿correcto? Oiga, doctor, ¿de qué lado a qué lado fluye ahí? Fluye, doctores, del lado izquierdo, ¿ok? Discúlpame, del lado derecho al lado izquierdo. Gran sangre que hay acá sale de la arteria pulmonar a la arteria aorta. Entonces su flujo también ahí es de derecha a izquierda. Derecha a izquierda. ¿Correcto? Porque hay gran presión en el lado derecho del corazón. ¿Ya? Muy bien. Oiga, doctor, ¿y por qué pasa hacia la aorta? ¿Por qué no pasa a los pulmones? Ah, ya. Apunta eso. ¿Qué te dije? Los vasos pulmonares están cerrados, están con vasoconstricción en la etapa fetal. El feto vive hipertenso, con hipertensión pulmonar. Por eso es que también la sangre, en vez de fluir hacia los pulmones, pasa a través del ductus arterioso, ¿no?, hacia la aorta. Y luego baja por la aorta descendente para los diferentes órganos. Y luego, obviamente, por acá, ¿correcto?, sale, pues, doctores, de la ilíaca, ¿ok?, salen las arterias umbilicales. ¿Estamos de acuerdo? Las arterias umbilicales, para que retorne acá hacia la placenta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Muy bien. Oiga, doctor, datito, como acá sale sangre a través de la placenta es muy noble, recibe bastante sangre. Por eso es que la circulación, la presión o la resistencia vascular periférica o sistémica es baja. ¿Correcto? Porque sale bastante sangre por acá. ¿Ya? Muy bien. Listo. Entonces ahí están los 3 shunt que te comentaba. Entonces, conclusión. ¿De qué lado a qué lado va los shunt? El flujo va del lado derecho hacia el lado izquierdo. No te confundas cuando hablemos en pediatría que en las cardiopatías como CIB, CIA, PCA, su flujo es de izquierda a derecha. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Listo, doctor. Entonces ya sé por qué están abiertos los 3 shunt. ¿Ok? Muy bien. Por esas resistencias vasculares que tiene, ¿no? Doctor, ¿y eso qué genera? Que sea una circulación en paralelo. ¿Ya? Ahora, doctores, algunos datos más sobre la circulación fetal. Tienes que recordar que en la circulación fetal, ¿quién es el dominante? ¿El lado derecho o el lado izquierdo? ¿Quién maneja más gasto cardíaco? Doctores, el que maneja más gasto cardíaco es el lado derecho del corazón. 65% del gasto cardíaco. En cambio, el lado izquierdo solamente maneja 35% del gasto cardíaco. ¿Correcto? ¿Ok? Fácil de acordarse, porque en el adulto, ¿cómo es? En el adulto es al revés. Tú sabes por cardiología, ciencias básicas, que el lado izquierdo del corazón, en un adulto, ¿no?, o circulación de adulto, circulación neonatal, maneja 65% del gasto cardíaco. Y el derecho, solo 35%. En neonato o en feto es al revés. 35 el izquierdo y 65 el lado derecho. ¿Correcto? Muy bien. O sea, ¿quién maneja mayor volumen de sangre? El lado derecho del corazón. ¿Correcto? Muy bien. Por ese tremendo volumen que está llegando desde la vena umbilical. Muy bien. Listo. Ahora, algo más a recordar sobre esta circulación fetal, doctores. ¿Ya? Si yo te pregunto, ¿cuál es el órgano que más recibe oxígeno? ¿Correcto? El que más recibe oxígeno. Y otra pregunta es que te digo, en la circulación fetal, ¿en qué se prioriza más oxígeno? Recibe más oxígeno y acá prioriza. Prioriza más oxígeno. Doctores, ¿dónde es que se recibe más oxígeno? En el hígado, pues. ¿Por qué, doctor? Fácil. La sangre más oxigenada, ¿por dónde viene? Por la vena umbilical. Claramente estás viendo acá. Mira, por acá viene la vena umbilical bien rojita. ¿Y aquí es el primer órgano que recibe eso? La sangre bien oxigenada, el hígado. Por eso el hígado es el primer órgano, ¿ok?, en recibir más oxígeno. El segundo viene a ser cerebro y el tercero miocardio. ¿Por qué, doctor? Si el siguiente órgano por acá es corazón, es pulmón. Ah,
Porque el circulación fetal el feto va a priorizar a dónde llevar oxígeno. Por eso el siguiente a recordarse es dónde prioriza el oxígeno. Ya, una vez que llega esa sangre muy oxigenada, la circulación fetal lo que hace es priorizar, llevar más oxígeno ¿a dónde? A los órganos importantes. Al cerebro, correcto, en primer lugar. Segundo, miocardio, ¿no? Por eso acá está cerebro, miocardio. Y tercero, glándula suprarrenal. Como que lo está preparando para el parto. Tú sabes que ya cercano al parto va a requerir pues cortisol. ¿Ok? Entonces lo está preparando, ¿no? A esa glándula suprarrenal. Correcto. Muy bien, datitos que quiero que te acuerdes de la circulación fetal. Muy bien, ya conocimos la circulación fetal. Ahora, ¿cómo pasa esto a circulación neonatal? ¿Qué es lo que ocurre? Ok, doctores. Muy bien. Para que pase a circulación neonatal, va a ocurrir, doctores, que el oxígeno va a aumentar. Claro, sale a la vida extrauterina, ¿no? Comienza a respirar, ¿no? Y mete más oxígeno. ¿Correcto? Comienza a meter más oxígeno. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Además, agrégalo ahí también, ¿ya? Además, doctores, va a ocurrir el clampaje del cordón umbilical. Al clampar el cordón umbilical, doctores, esta vena umbilical se va a obliterar, ¿no? Estas arterias umbilicales también se van a obliterar. Mira, lo voy a agrandar. Ahí está. Se oblitera, mira, esta vena umbilical, convirtiéndose en el ligamento de la vena umbilical. Y esta también, ¿correcto? Se va a obliterar las arterias umbilicales y se van a convertir en ligamentos luego. ¿Ya? Muy bien. Entonces, al perderse esto de acá, escucha, mira, escucha, atento. Al perderse esta vena umbilical, ese gran flujo de sangre que venía por acá a través del hígado, a través de la vena, del ducto venoso que pasaba la vena cava inferior, ¿qué pasa? Ya no va a haber. Por lo tanto, ya no va a haber tanto flujo de sangre hacia el lado izquierdo hacia el lado derecho del corazón. ¿Correcto? Segundo, acá al cerrarse estas venas umbilicales, porque ya sacaste la placenta, ¿ok? ¿Qué pasa con el flujo de sangre hacia la presión arterial sistémica? ¿Qué es lo que pasa? Va a comenzar a aumentar, porque ya no tiene una salida por acá, no tiene un desagüe por acá. Como no tiene un desagüe, acá aumenta la presión a nivel periférico, a nivel sistémico. Por eso, doctores, es que acá la resistencia vascular pulmonar disminuye, ¿correcto? Y la resistencia vascular periférica aumenta. Si ocurre eso, doctores, si la resistencia vascular pulmonar cae, ¿qué pasa? Y la periférica aumenta, ¿qué pasa con los shunt? Si por lo contrario estaban abiertos los shunt, o sea, por la resistencia vascular pulmonar que estaba aumentado y la periférica que estaba abajo, estaban abiertos los shunt, ahora por lo contrario, ¿qué va a ocurrir? Se van a cerrar los shunt, ¿correcto? Van a haber un cierre de los shunt. ¿Cómo ocurre eso, doctor? Mira, para ampliar esto, para que me creas más, mira esta imagen. ¿Correcto? Esto es de un estudio que hicieron en corderos, no en humanos, en corderos, ¿ya? En ganado, ¿ok? Para pues ver cómo cambiaba el flujo pulmonar, la presión arterial sistémica y la presión arterial pulmonar. Mira, flujo sanguíneo pulmonar, presión arterial sistémica y presión arterial pulmonar. ¿Correcto? Miren, doctores, acá está el feto, acá será el nacimiento y acá pues los minutos de vida. ¿Ya? Miren pues, doctores, cómo es que al nacimiento, ¿ya? Al nacimiento, o bueno, en la etapa fetal, la presión arterial pulmonar era elevada. ¿Correcto? Y la presión, ¿dónde está? Acá está. La presión arterial sistémica, miren cómo está bajo. ¿Correcto? Ya, bacán. Miren, y por ende, te dije, si hay una resistencia vascular pulmonar alta, el flujo pulmonar también es bajo. No hay mucho flujo. ¿Qué pasa al nacimiento, doctores? Y en los siguientes minutos, todo eso cambia. La presión arterial, correcto, miren, la presión arterial sistémica aumenta, la presión arterial pulmonar baja, y como baja, aumenta el flujo hacia el pulmón. Quedándose luego, pues, doctores, la presión arterial sistémica alta,
la presión arterial pulmonar baja y el flujo al pulmón aumenta. ¿Te das cuenta? ¿Ok? Muy bien. Regresamos. Ahí está. Muy bien, ahí está la resistencia vascular pulmonar que baja, la resistencia vascular periférica o sistémica que aumenta. Doctor, ¿y cómo se dan el cierre de los shunt? Es muy complicado, pero más o menos de la siguiente manera. Miren, doctores, gracias a la ventilación, ¿correcto?, que va a aumentar el PaO2, esa oxigenación que te comentaba, ¿correcto?, ¿qué va a ocurrir? Esa ventilación, ese PaO2, disminuye la resistencia vascular pulmonar. Y por otro lado, aumenta la resistencia vascular periférica, te dije, ¿correcto? Esa disminución de la resistencia vascular pulmonar hace que el retorno venoso pulmonar aumente, ¿correcto? O sea, llega más sangre al pulmón y por lo tanto sale más sangre del pulmón y llega ¿a dónde? Más sangre a la aurícula izquierda, aumentando, pues, doctores, o el aumento de la aurícula izquierda, mejor dicho, aumento de la presión de la aurícula izquierda, ¿correcto? Ese aumento de la resistencia vascular periférica hace que disminuya el retorno de la vena umbilical, ¿no? Disminuye ese retorno de sangre a la vena cava inferior y por ende la presión de la aurícula derecha también cae. Oiga, doctor, si la presión de la aurícula izquierda aumenta y la presión de la aurícula derecha baja, entonces ese shunt del foramen oval, que era de derecha a izquierda, va a tratar de invertirse, y al invertirse se cierra ese foramen oval. ¿Estamos de acuerdo? Porque solamente el foramen oval permite el pasaje de derecha a izquierda, de esta manera, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Se abre más o menos así, ¿ok? Y al aumentar la presión en la aurícula izquierda, hace que esto lo empuje y se cierre. ¿Correcto? Por lo tanto, ¿qué ocurre, doctor? Ocurre el cierre del agujero o del foramen oval. ¿Correcto? Ahí está el cierre del shunt. Muy bien. Luego, doctor, también pues, debido a que hay no hay sangre por la vena umbilical porque lo has clampado, ¿ok? Entonces el ductus venoso de Arancio también se va a cerrar, te dije. ¿Correcto? Muy bien, eso también aumentará la resistencia vascular periférica, obviamente. Y al aumentar la resistencia vascular periférica y disminuir la resistencia vascular pulmonar, ¿no? Si aumenta la sistémica, entonces el flujo de sangre, doctores, del lado, mejor dicho, del shunt tipo ductus arterioso, que era de derecha a izquierda, ¿ok? Es decir, de la pulmonar a la aorta, ahora se va a invertir. Primero se invierte, porque la aorta, sistémica me refiero, ¿no? La aorta aumenta su presión y la pulmonar baja. Entonces el flujo que era de derecha a izquierda en el shunt del ductus arterioso se invierte. Entonces ahí está, inversión, ¿no? Del shunt se convierte de lo que era derecha a izquierda, se convierte izquierda a derecha. Y luego, doctores, ocurre el cierre del ductus arterioso. ¿Y sabes quién más apoya eso? Este de acá, el oxígeno. El oxígeno es importante, el aumento del nivel de oxígeno en el recién nacido es importante para el cierre del ductus arterioso. ¿Ya? Muy bien, estos son los eventos que ocurren en el cierre de los shunt. ¿Ok? Muy bien, ahí está. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Va a ocurrir ahora el shunt, el cierre de los shunt. ¿Ok? Doctor, ¿y si se cierran los shunt? Ah, ya. Si se cierra, doctores, entonces la circulación ya no es en paralelo, se vuelve una circulación continua, como estamos viendo ahí. Circulación continua. ¿Ya? Muy bien. Este es importante a reconocer. Aplicación clínica de esto. Te acordarás que el síndrome de aspiración de líquido meconial, el famoso SALAM, ¿se acuerdan? Muy bien. ¿Te acuerdas cuál es la complicación más grave del SALAM? Escucha, la hipertensión pulmonar persistente. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando hay un SALAM grave. ¿Y cómo haría un SALAM grave? Doctores, el SALAM tú sabes que es la aspiración del meconio. Digamos que entra tanto meconio, doctores, que oblitera una gran parte del pulmón. ¿Ya?
Si oblitera una gran parte del pulmón, lógica, cuando comience a respirar el bebé, ¿ok? Dime, ¿va a entrar aire? No, no doctor, no va a entrar. Por lo tanto, no se oxigena el bebé. Si no se oxigena, vamos a hacer aplicación clínica. Si no se oxigena, doctor, vamos a poner acá. Ahora sí. Si no se oxigena, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? ¿Las resistencias vasculares pulmonares van a cambiar? ¿La resistencia vascular sistémica va a cambiar? No, doctor. ¿Se van a cerrar los shunt? No, doctor. Si no se cierran los shunt, ¿la circulación será continua? No. Se mantendrá una circulación en paralelo. Se va a mantener una circulación en paralelo, como si fuera una circulación fetal. ¿Ok? Y la resistencia vascular pulmonar va a seguir elevada. Por eso, ¿cómo se llama esa patología? Hipertensión pulmonar, que ya lo tenía en etapa fetal. Por eso le llaman hipertensión pulmonar persistente, también llamado circulación fetal persistente. ¿Se entiende? ¿Ok? Muy bien. Aplicación clínica de esto, ¿qué te parece? ¿Ya? Muy bien. Eso era pues con respecto a la adaptación cardiovascular. ¿Estamos de acuerdo? Miren ese pasaje de circulación fetal a una circulación neonatal o bueno, de adulto también le puedes decir. ¿Ok? Muy bien, excelente. Veamos ahora, doctores, la adaptación respiratoria. ¿Correcto? Muy bien. En adaptación respiratoria, ¿ya? Dos cosas tienes que recordar. La eliminación del líquido amniótico, del líquido pulmonar, ¿ok? Del líquido pulmonar, ¿ya? Eliminación del líquido pulmonar. Y dos, la primera respiración. ¿Correcto? Muy bien, veamos eso. Miren, doctores, primero veamos la eliminación del líquido pulmonar, ¿ya? Para eso tienes que entender que normalmente hay líquido en el pulmón. ¿Y cómo se llena eso? Muy bien. Veamos esta línea del tiempo, doctores, ¿ya? La etapa temprana de la gestación, la etapa más tardía de la gestación, llega a término. Este es el momento preparto, este es ya el parto, acá se da el nacimiento y acá la etapa postnatal. ¿Correcto? Muy bien. Miren, doctores, normalmente esta llenada de líquido, ¿ya? De líquido pulmonar, ¿ya? Esto que se va llenando, ¿ok? ¿Gracias a quién pasa ese líquido, ese agua? ¿Gracias a quién? Acá, gracias a esto, a los canales de cloro. En los neumocitos, abajo están los neumocitos por si acaso, ¿eh? Acá abajo están los neumocitos y abajo está la circulación pulmonar, ¿ya? Muy bien. Doctores, en la etapa fetal, ¿no? En la gestación temprana, gestación tardía, lo que ocurre es que se activan los canales de cloro. Como se activan los canales de cloro, sale cloro hacia el espacio alveolar. Al salir cloro hacia el espacio alveolar, doctores, por gradiente jala sodio. Y al jalar sodio, acá está cloruro, acá está sodio, por gradiente va a jalar agua. Jala agua. Y comienza a llenarse de líquido el pulmón. ¿Correcto? Entonces, para que se llene de líquido el pulmón, ¿quién es importante? Los canales de cloro. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ya en la gestación tardía, doctores, ya se llega más o menos, ¿correcto? En la segunda mitad del embarazo, ¿no? Al máximo que va a llegar esta llenada de líquido pulmonar. Esta llenada de líquido pulmonar, por cierto, doctores, va de la mano con el desarrollo del aparato respiratorio, del aparato pulmonar, de los pulmones, ¿correcto? Conforme va aumentando el tamaño de los pulmones, se va llenando de líquido, ¿ya? Muy bien. Ya cercano al término, ¿ya? Del embarazo, miren cómo cae, miren cómo ya va cayendo el líquido pulmonar. ¿Correcto? Va cayendo.
¿Qué es lo que ocurre ahí, doctor? ¿Por qué va cayendo? ¿Por qué cae el líquido pulmonar? Ah, ok. Ya cercano al término, gracias al cortisol, gracias a las hormonas tiroideas, gracias a la adrenalina, es que comienzan a activarse ahora canales de sodio, los llamados canales de sodio epiteliales, también conocidos como ENaC, que en un primer momento son no selectivos, ¿correcto? Estos canales de sodio ENaC lo que hacen es jalar el sodio que estaba en el líquido pulmonar, jalan el sodio. Y al jalar el sodio, jalan cloro. Y nuevamente, por gradiente, si acá hay sodio, acá hay cloro, jalará agua. Por eso, a las finales pasa agua. ¿Correcto? Y comienza a pasar agua hacia la circulación pulmonar. ¿Ok? Muy bien. Luego ya en el momento del preparto, antes del parto, ¿ok? Acá también ya se comienzan a activar los canales de sodio epiteliales, pero más selectivos todavía. ¿Correcto? Muy bien. Y mientras sigue cayendo el líquido pulmonar. Durante el parto, ya en el trabajo de parto, ¿ok? Eso lo verás en obstetricia, sigue cayendo aún más el líquido pulmonar. Acá la adrenalina sigue apoyando en esto, ¿ok? Para que ingrese más agua. ¿Ya? Ingresa sodio, ingresa agua. Acá un datito. Doctor, ya está bien, por gradiente va a jalar agua, ¿no? La entrada de sodio, entrada de cloro y por gradiente jala agua. Datito. ¿Por dónde pasa esa agua? Pasa a través principalmente, datito, de la aquaporina 5. Principalmente de la aquaporina 5. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Y comienza a pasar a los linfáticos, comienza a pasar a la circulación. Mira, pasa a los linfáticos y pasa luego a la circulación pulmonar. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, entonces, hasta ahí, doctores. Esta es la primera manera como pues se va a eliminar el líquido pulmonar, mediante la absorción. ¿Correcto? Mediante la absorción. En el momento del nacimiento, miren cómo cae abruptamente el líquido pulmonar. Doctor, ¿por qué? Ah, porque ahí ocurre la segunda manera de eliminar el líquido pulmonar. La manera viene a ser la expulsión. Doctor, no entiendo. ¿Cómo que por expulsión? Pasa lo siguiente. Mira, al momento del nacimiento, doctores, cuando nace un bebé, ¿ya? Al pasaje por el canal vaginal, ¿cómo sale el chibolo? ¿Sale caminando? ¿Sale corriendo? No, doctor. Tú has visto nacimientos. Sale aplastado, ¿sí o no? Claro. Escucha bien eso, ¿ah? Sale aplastado. Al salir aplastado, apretado, aprieta el tórax. Y al apretar el tórax, eso genera una presión positiva del tórax. Al generar una presión positiva, lo que hay adentro, es decir, líquido pulmonar, lo va a expulsar. El bebé lo expulsa. ¿Correcto? No es bastante, pero ayuda en la eliminación del líquido pulmonar. ¿Ya? Por eso en el nacimiento se va a dar la expulsión. ¿Ya? Muy bien. Oiga, doctor, pero acá estoy viendo, mira, lo voy a agrandar para que lo veas mejor, acá estoy viendo que todavía queda líquido pulmonar. Efectivamente, todavía queda líquido pulmonar. Doctor, pero ese líquido pulmonar no puede quedar ahí. Tiene razón, no puede quedar ahí. Tiene que seguir eliminándose, ¿no? Hasta que ya no quede nada. Mira, acá ya no hay nada. Entonces, doctor, ¿quién sigue ahí eliminando el líquido pulmonar? La misma absorción. Entonces acá, en la etapa postnatal, sigue la absorción. ¿Correcto? Ese primer mecanismo que te comentaba, sigue. Pero acá ya apoyado por quién. Mira, para la absorción en el preparto, ¿no? Ya comenzando al término del embarazo, ayudaba el cortisol, las hormonas tiroideas, la adrenalina, ¿no? Pero ya en el postnatal, ¿quién ayuda? Dos importantes: la ventilación y la oxigenación. O sea, que el bebé esté respirando y que mientras se vaya oxigenando, ayuda, doctores, a que esa interfaz aire-oxígeno y haya distensión
y estimule a los ENaC, a los canales de sodio epiteliales, para que jale sodio, luego cloro y por ende pase agua, principalmente a través de acuaporina 5. ¿Correcto? Pasando nuevamente a los linfáticos, luego a la circulación pulmonar. ¿Correcto? Y esto también apoyado porque hay una vasodilatación pulmonar. ¿Te acuerdas? Apoyado por una vasodilatación pulmonar que ocurría en los cambios de la circulación o cambios en la adaptación cardiovascular. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, conclusión. Para eliminar el líquido pulmonar hay dos maneras. Absorción y expulsión. Principalmente, ¿quién crees? Ahí nomás viendo la imagen. ¿Quién crees que elimina más líquido pulmonar? La absorción. Una parte, la expulsión. ¿Ya? Muy bien. Aplicación clínica de esto. ¿Qué pasaría, doctores? ¿Ya? ¿Qué pasaría, ¿no? Si, por ejemplo, llega una gestante, ¿ya? Pretérmino tardío, ¿ya? Todavía para aumentarte el riesgo, ¿correcto? Mira, sígueme, ¿ya? Y, o bien es una madre con gestación múltiple, mejor dicho, múltiples gestaciones, ¿no? Ya es canchera la mamá, ¿no? Llega y ¡plum! Sale disparado el bebé. ¿Cómo se llama eso? Parto precipitado, ¿no? Parto precipitado. Un proyectil sale el bebé. Como sale rápido, no pasa apretado por el canal vaginal. Ya, quédate con eso. Por otro lado, digamos que estás R1 de ginecobstetricia y hace un tajo grande ahí. Una cesárea con un tajo grande ahí. ¿Correcto? Ah, que quiero sacarlo rápido el bebé. Plag, y lo saca como si nada. ¿Por qué crees, doctores, que los ginecobstetras, ¿no? Cuando hacen su tajo, lo hacen pequeño? Tú no habrás visto alguna vez, pucha, ¿por qué no lo saca? ¿Por qué sufre para sacarlo el bebé? Porque quieren imitar el parto vaginal. ¿Correcto? Entonces, si sale muy rápido por la cesárea, ¿ya? Sale muy rápido, no sufre ese aplastamiento. Entonces, mira, en la cesárea no sufre el aplastamiento del tórax. En el parto precipitado, parto vaginal precipitado, no se aprieta el tórax. No se aprieta el tórax, no se aprieta. Si no se aprieta el tórax, dime, ¿habrá una adecuada expulsión del líquido pulmonar? No. Por lo tanto, queda más líquido del que debió quedar. Mira, queda más líquido acá del que debió quedar. Y al quedar más líquido, doctor, pero acá todavía está la absorción. Claro, va a absorberse, apoyado por la ventilación y la oxigenación. ¿Correcto? Va a absorberse, pero se va a demorar. Va a haber una demora en la absorción. Y como el bebé sabe, escucha, el bebé recién nacido sabe que mediante la ventilación apoya esta absorción, entonces el bebé ¿qué hace? Comienza a ventilar rápido, para ventilar más. Listo. ¿Cómo se llama esa patología, doctores? Taquimia transitoria de recién nacido. Taquimia, porque va a ser respiración más rápida. Transitoria, porque este líquido al final se va a terminar de absorber. ¿Correcto? Y bueno, de recién nacido. Aplicación clínica de esto. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Esta es la eliminación del líquido pulmonar. Uno de los dos que debes acordarte en la adaptación respiratoria. ¿Correcto? Lo otro que debes acordarte, doctores, en la adaptación respiratoria es la primera respiración. ¿Cómo se da la primera respiración? Para esto tiene que haber estímulos, ¿ya? Te lo voy a decir en detalle primero y luego te lo pongo esquemáticamente, ¿ya? Mi manera como yo lo veo. Primero el detalle. Miren, doctores, acá ocurre, ¿ya? Lo siguiente. Tiene que haber estímulos internos y estímulos externos. ¿Estamos de acuerdo? Los estímulos internos son los cambios químicos. Doctor, ¿qué son los cambios químicos? El oxígeno, el CO2, el pH. ¿Ya? Y los externos, sensoriales, ¿correcto? Térmicos y mecánicos. Sensoriales cuando lo tocas. Térmico, mejor dicho, es por el cambio de temperatura de una vía intrauterina a una vía extrauterina. Y mecánicos son por el aplastamiento y relajación que sufre el tórax cuando pasa a través del canal vaginal. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, comencemos. Estímulos internos, los cambios bioquímicos o químicos. Doctor, no entiendo, ¿qué es eso?
Lo que pasa es que en la vida intrauterina, ya te he dicho, tenía un oxígeno bajo que para él es normal. Su CO2 también va a estar un poquito elevadito y su pH también va a estar un poquito bajo. Entonces, ese oxígeno bajo, PCO2 un poquito elevado y pH un poquito bajo, ¿correcto? Al nacimiento, ahí ni bien nace, que para el feto era normal, al nacer, doctores, eso ya no es normal, porque está en la vida extrauterina, eso tiene que cambiar, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso que está normal ahí en ese momento, activa los quimiorreceptores. ¿Correcto? Son reconocidos por los quimiorreceptores. Y eso manda un estímulo, doctores, al centro respiratorio, al bulbo raquídeo. ¿Correcto? Manda un estímulo al centro respiratorio. ¿Para que comience su ventilación? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Eso además, doctores, hará que se contraiga el diafragma, obviamente, y se dé su primera respiración. Esos son los estímulos internos. Los estímulos externos, doctores, ¿no? Como por ejemplo la compresión del tórax, ¿no? Lo que es tocarlo, el cambio de temperatura, el ambiente frío, etc., ¿ya? Va a estimular también el centro respiratorio, haciendo que también se dé la primera respiración. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, esto te lo voy a poner de una manera más bonita. Ahí está. Hay estímulo químico, que es este de acá, en azulito, y estímulos externos, que son sensorial, térmico y mecánico. ¿Correcto? Miren cómo el estímulo químico, que es por ese O2 bajo, CO2 un poquito elevado, pH un poquito bajo. El sensorial, por tocarlo, ¿ya? Importante, importante. Ah, doctor, entonces para respirar tengo que tocarlo, tengo que estimularlo. Por eso en la tensión de recién nacido, estimulas, lo tocas, por eso, basándote en esto. ¿Ya? Térmico, el cambio de temperatura de una vida intrauterina a una vida extrauterina, ¿correcto? Por más que esté en un ambiente térmico neutro, luego te explico qué es eso, ¿ya? Por más que esté en un ambiente térmico neutro, o sea, más o menos calientito, igual, doctores, es un cambio de la vida intrauterina a extrauterina, es un cambio de temperatura, eso también es un estímulo térmico. Y el estímulo mecánico es por el canal vaginal. Lo que pasa es lo siguiente, te dije que al pasar por el canal vaginal sufre un aplastamiento, pero al salir del canal vaginal desaparece ese aplastamiento y al desaparecer ahora va a haber una presión negativa. Se expande el tórax y hay una presión negativa. Eso también aumenta o permite la entrada de aire, la primera ventilación. Entonces, ¿esto llega a dónde? Esto es reconocido por los quimiorreceptores y bueno, llega al centro respiratorio, ¿no? Para que se dé la primera ventilación. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Esa es la adaptación respiratoria entonces, ¿ok? La eliminación del líquido pulmonar y la primera respiración. ¿Correcto? Muy bien. Veamos acá, doctores, la adaptación térmica, ¿ya? Muy bien. En la adaptación térmica, doctores, ¿ya? Tenemos que reconocer algo. Es el cambio de temperatura fetal a una temperatura neonatal, ¿correcto? Muy bien. Esta temperatura fetal, doctores, ¿ya? Recuerda primero, ¿quién es el termorregulador de tu cuerpo? Doctor, mi hipotálamo. Perfecto. Es el set point, ¿no? El termorregulador del cuerpo. Muy bien, pero ¿el hipotálamo funciona en la etapa fetal? No. Doctores, en la etapa fetal, ¿ya? El hipotálamo no funciona, ¿ya? En la etapa fetal, el hipotálamo no funciona. Recién en la etapa neonatal es que sí va a funcionar. Doctor, si en la etapa fetal no depende la temperatura, no depende el hipotálamo, entonces ¿de quién depende? En la etapa fetal, depende de la madre, ¿ya? Depende de la mamá. Tanto así, eso se sabe, doctores, ¿ya? Que se sabe más o menos cuánta temperatura tiene el feto. El feto
va a tener una temperatura mayor a la temperatura de la mamá. ¿Cuánto más, doctor? Aproximadamente 0.3 a 0.8 grados Celsius más. O sea, en promedio 0.5 grados Celsius más. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, en la etapa fetal, el hipotálamo, el set point, no está comandando la temperatura. ¿De quién depende la temperatura? De la madre. Y si vemos esa temperatura comparada con el feto, la temperatura fetal es mayor a la de la madre, entre 0.3 a 0.8 grados Celsius, promedio 0.5 grados Celsius. Cuando nace, acá en etapa neonatal, el hipotálamo ya comienza a funcionar. Ahora sí, comienza a comandar, mejor dicho. Y al comenzar a comandar, doctores, entonces la temperatura, ¿de quién va a depender? La temperatura del recién nacido, ¿ya? A la final le va a depender de dos cosas. De la termogénesis, o sea, cómo gana temperatura, ¿ya? Termogénesis, cómo genera temperatura, y la termólisis, o termólisis, cómo lo pierde. Cómo gana temperatura y cómo pierde temperatura. Esa diferencia entre los dos va a darte una temperatura total, ¿no? Que viene a ser la temperatura del recién nacido. Una temperatura normal. Ya. Muy bien. Doctor, la principal termogénesis, ¿cuál es? A ver, recuerda esto. La principal termogénesis en nosotros, adultos, ¿ya? Viene a ser la termogénesis mecánica. O sea, es un movimiento que tú haces de esta manera cuando sientes frío, ¿ya? Ok, esos escalofríos famosos. ¿Por qué es que tú automáticamente haces eso? Porque es lo primero que tú haces. Es su principal manera de generar temperatura, tu principal termogénesis. La termogénesis mecánica. Pero en el recién nacido no es la principal. ¿Cuál es la principal? La principal termogénesis es la termogénesis química. ¿Ya? Doctor, ya, es una termogénesis química. Y esa termogénesis química, doctores, ¿en qué consiste? Consiste en el metabolismo oxidativo de eso, de lo que está en rojo ahí, de la grasa parda. ¿Correcto? Consiste en el metabolismo, ¿correcto? Oxidativo de la grasa parda. Por cierto, esa grasa parda, ¿dónde la ubicamos? Apúntalo, la ubicación de la grasa parda. Como estás viendo en la imagen, cuello, voy a agrandarlo para que lo veas, ¿correcto? Ahí está. En el cuello, ¿correcto? Bordeando los músculos y también los órganos y los vasos cervicales. 2, mediastino, ¿correcto? Axila, ¿ok? Región interescapular, ¿ya? Región paraaórtica y perirrenal, como estás viendo ahí, ¿no? Ahí está, mira, cervical, mediastino, axila, región interescapular, paraórtico y perirrenal. La ubicación de la grasa parda. Justamente por metabolismo oxidativo de esta grasa parda es pues que se da termogénesis química, que es el principal termogénesis, ¿ya? La principal termogénesis química en el recién nacido. Así genera calor. Ahora, doctor, ¿y cómo lo pierde? Termólisis. Hay 4 mecanismos de pérdida de calor. 4 mecanismos de pérdida de calor. ¿Ya? ¿Cuáles son, doctor? Son la convección, la radiación, la evaporación y la conducción. Ahí están los 4 mecanismos de pérdida de calor. ¿Ya? Muy bien. ¿En qué consiste la pérdida de calor por convección? Consiste en el ventarrón de aire, cuando pasa un ventarrón de aire. ¿Correcto? La radiación, lo voy a agrandar para que lo veas, ¿ok? La radiación, doctores, ¿ya? Va a consistir en que se expone a un cuerpo de menor temperatura, sin estar en contacto. Por ejemplo, yo con la pared, ¿ok? Yo me estoy exponiendo a la pared es de menor temperatura, yo de mayor temperatura, entonces yo le brindo calor de un cuerpo de mayor calor, en el neonato,
a la pared, por ejemplo, a los objetos, sin estar en contacto. Esa es pérdida de calor por radiación. La pérdida de calor por evaporación es cuando está mojado, en este caso con el líquido amniótico, ¿correcto? Así se va evaporando, se va perdiendo calor. Y conducción es la pérdida de calor de un cuerpo de mayor temperatura a un cuerpo de menor en temperatura, pero estando en contacto, conducción, ¿ya? Muy bien. Ahora, doctor, justamente conociendo esto es que yo hago ciertas cosas en mi atención del recién nacido. Por ejemplo, ¿cómo yo evito la pérdida de calor por convección? Esta yo lo voy a evitar tapándolo, cubriendo al recién nacido. Por eso es que lo tapas. Por eso que las puertas y ventanas tienen que estar cerradas. ¿Te acuerdas cuando la licenciada, cuando entrabas a sala de atención inmediata, ¿no? La licenciada que te dicen, cierra la puerta, te gritan. ¿Sí o no? Ya pues, es justamente por eso, porque ellas saben que puede haber una pérdida de calor por convección. Por radiación, doctor, ya. ¿Cómo yo evito la pérdida de calor por radiación? Cubriendo al paciente, cubriéndolo, correcto, tapándolo, o también, doctores, con la cuna radiante. Si no hay plata, con un foco aunque sea. ¿Ya? La evaporación, ¿cómo yo lo evito? Yo lo voy a evitar la evaporación secando. Por eso es que lo seco. No es por gusto. Secando al recién nacido. ¿Ya? Y conducción, doctores, ¿cómo yo lo evito la pérdida de calor por conducción? Con la toalla precalentada. Por eso te acordarás en la atención inmediata, porque es que calentabas la toalla con la cual recibías al recién nacido. ¿Correcto? Muy bien. Datito, aumenta tu nivel. Doctor, de estos 4 mecanismos, ¿cuál es el más importante en los primeros minutos de vida? La evaporación es el más importante en los primeros segundos o minutos de vida. Por eso es que lo secas adecuadamente. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Excelente. Esa es adaptación térmica. Veamos la adaptación de la glucosa, ¿correcto? Muy bien. Para esto, doctores, veamos esta curva, ¿ok? Miren, acá tenemos la glicemia, por acá el tiempo de vida. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Normalmente, doctores, en la vida intrauterina, el chibolo está tranquilo así, el feto, ¿ah? El feto está tranquilo ahí como si nada, ¿correcto? Tranquilazo. Él no tiene que generar glucosa, él no tiene que comer, todo se lo da a la madre. A través del cordón umbilical, para ser más exactos, a través de la vena umbilical, es que le pasa bastante glucosa, ¿correcto? Datito, la glicemia del feto es 60-80% la glicemia de la madre, por si acaso, ¿ya? Datito. Bueno, recibe constantemente glucosa, ¿ok? Él no tiene que generar y no tiene que comer, estoy hablando del feto, ¿ah? ¿Ok? Muy bien, por lo tanto, en el feto, ¿dónde hay glucosa? Habrá glucosa recorriendo la sangre y obviamente glucosa que no está utilizando lo guarda en su depósito, en el hígado. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Pero ¿qué ocurre al nacimiento, doctor? Ocurre el clampaje del cordón umbilical. Un cese abrupto de ese suministro constante de glucosa. Entonces, digamos que el bebé, ¿ya?, nace con este nivel de glucosa. ¿Ya? Acá se da el nacimiento. ¿Ya? Nacimiento. Digamos que nace con este nivel de glucosa. ¿Correcto? Y digamos que no le doy leche. Escucha bien, ¿ah? No le doy leche. Agarro un bebé, nace ya, ok, no te voy a dar leche. Ya, doctor, ¿qué pasa con ese bebé? Obviamente, ¿qué es lo primero que va a comenzar a gastar? ¿Lo que está recorriendo en la sangre o su depósito? Obviamente lo que está recorriendo en la sangre. Entonces, ¿qué pasa con esa glucosa? Comienza a caer. Mira cómo comienza a caer esa glucosa.
Estoy hablando de un bebé que no le doy leche, ¿ah? Para que entiendas la adaptación, ¿ya? Pero normalmente si es un bebé sano, sin factores de riesgo, él solito se adapta. Macho, ¿correcto? Solito, ¿ya? Baja tanto la glucosa, puede bajar, 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 y llega hasta su bajada máxima. Y luego de esta bajada máxima, nuevamente sube, como si nada hubiera pasado. Sin darle leche, ¿eh? Mismo macho alfa, domador de dragones, de lomo plateado. ¿Ok? Solito es. Doctor, ¿y por qué se da esto? Ah, ya. Esto se da por lo siguiente. Esta bajada máxima que te estoy contando, ¿correcto? Estimula a las hormonas contrarreguladoras. ¿Quiénes son las hormonas contrarreguladoras? Glucagón, adrenalina, ¿no? O sea, catecolaminas, cortisol, GH, TSH, insulina. ¿Qué ocurre? Una subida, un aumento de glucagón, un aumento, mira cómo aumenta el glucagón, la adrenalina, o sea, catecolaminas, cortisol, la GH, la TSH y una bajada de la insulina. ¿Correcto? Ya, doctor, pero ¿cómo hace esto? Ah, ya. Ahorita lo vamos a ver. Pero la cosa es que aumentará la glicemia mediante gluconeogénesis, formación de glucosa de nuevo, glucogenólisis, sacando glucosa del glucógeno, y hasta con lipólisis. ¿Correcto? Con ácidos grasos libres. Eso es lo que genera esto. Estas hormonas controladoras. A la final lo que van a hacer, ¿qué es? Formar nueva glucosa. ¿Para qué? Para que nuevamente suba la glicemia y se normalice. Esa es la adaptación de la glucosa. En un bebé sano que no le doy leche. Solito se adapta. Pero ocurre lo siguiente. ¿Ok? Doctor, ¿qué pasaría? ¿Ya? ¿Qué pasaría si dejo esto en un paciente que tiene factores de riesgo? A veces, doctores, esta caída máxima sigue bajando. A veces ocurre lo siguiente. Esta caída sigue bajando y puede llegar a rango de hipoglicemia. ¿Correcto? Por eso es que no dejamos sin leche pues a los bebés. ¿Ya? Está bien, solito puede adaptarse, pero algunos pueden seguir cayendo. Y al seguir cayendo puede llegar a rango de hipoglicemia. ¿Correcto? Muy bien. ¿Quiénes son generalmente estos que siguen cayendo? Generalmente son aquellos que tienen factores de riesgo de hipoglicemia, como por ejemplo RCU, bajo peso, prematuros, ¿ok? Pequeños para edad gestacional, grandes para edad gestacional, macrosómicos, hijos de madre diabética, ¿correcto? Ellos generalmente son los que tienen ese alto riesgo, ¿ya? ¿Un bebé sin factores de riesgo también? Sí, bueno, también podría ser que llegue a ese nivel, que baje tanto, ¿ya? Por cierto, todo esto que te estoy hablando, ¿en qué momento ocurre? Entre la primera y segunda hora, ¿correcto? Por ese motivo, también, cuando veamos hipoglicemia neonatal, es que te voy a decir, cuando tienes pacientes con factores de riesgo de hipoglicemia, tienes que pedirle hemoglucotés. ¿Cuándo? A la hora, 2 horas de vida. ¿Correcto? ¿Ya? Porque es el momento en donde cae más. ¿Te das cuenta? Aplicación clínica. ¿Ya? Aplicación clínica de esto. Oiga, doctor, pero la mayoría son sanos. Sí, pues ya pues, no hay que darle leche. No, porque un sano también podría caer su glicemia. Tú no sabes. Por eso, para evitar aplicación de esto, por eso, para evitar ese riesgo de que siga cayendo más la glicemia, doctores, es pues que se propone la lactancia precoz en la atención de recién nacido. ¿Qué te parece? ¿Correcto? Muy bien, ahí está la explicación de esto. Oye, doctor, me dijo que me iba a contar, ¿no? Me iba a contar cómo estos de acá me llevan a una normoglicemia. A una normoglicemia. ¿Cómo se genera eso, doctor? Para verlo más a detalle. Mira, esto es lo que está ocurriendo. Esas hormonas contrarreguladoras, la bajada de la insulina, aumenta la producción endógena de insulina, obviamente. ¿Correcto?
y disminuye la utilización periférica de insulina. ¿Ya? Obviamente eso va a llevarte a la normoglicemia, a mejorar la glucosa. Por otro lado, la subida de glucagón, de catecolaminas tipo adrenalina, cortisol, GH y TSH, te van a estimular la glucogenólisis, o sea, la ruptura del glucógeno, para liberarte glucosa. Por otra parte, también estimularán la gluconeogénesis, para formar glucosa de nuevo, aumentando liberación de glucosa. ¿Ok? Y por otro lado, también, doctores, aumenta la lipólisis y la oxidación lipídica. ¿Correcto? Eso va a hacer dos cosas. Aumentar los ácidos grasos libres, por ende la cetogénesis, también llevándote a normoglicemia. Aumentará el glicerol, también llevándote a normoglicemia. Y ahí está todos los eventos que ocurren. Entonces, este es más a detalle. ¿Correcto? Por si te quieren tranquear. ¿Hay lipólisis o no? Sí hay lipólisis. ¿Correcto? ¿Hay oxidación lipídica? Sí hay oxidación lipídica, aumenta. Formación de nuevos ácidos grasos libres, también, que ayuden en la normoglicemia. ¿Qué te parece? Esa es la adaptación de la glucosa. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Veamos otras adaptaciones, doctores. ¿Ya? Otras adaptaciones, menos importantes, pero que valdría la pena recordar un poco. Por ejemplo, la adaptación digestiva, doctores. ¿Ya? En la punta de la lengua, ¿ya? Normalmente un recién nacido puede percibir en un primer momento dulce y amargo, nada más. ¿Correcto? Si tú ves la lengüita del bebé, vas a ver movimientos ondulantes en la lengua. ¿Correcto? El cardias es inmaduro. ¿Nunca te has preguntado por qué siempre los bebitos cuando le dan leche, ¿no? Y se tienen que botar su chanchito, ya bota su chanchito porque a veces se ingiere aire, ¿no? Y al botar el chanchito, ¿no? Su eructo, y sale un poquito de leche. ¿Por qué regresa si la leche estaba en el estómago? Ah, es que normalmente un recién nacido tiene un cardias inmaduro. Y eso obviamente va madurando poco a poco en su adaptación. ¿Ok? Muy bien. Un recién nacido también cuando nace, doctores, valga la redundancia, disculpa, sus ácido gástrico, ácidos biliares y enzimas pancreáticas, o sea, las glándulas importantes, ¿no? El sistema biliar, el estómago y el páncreas, que te brindan pues enzimas, secreciones al tubo digestivo para una adecuada digestión, son inmaduros. Estos están inmaduros. Es pobre la secreción. Por eso, nunca te has preguntado, te apuesto que nunca te has preguntado, ¿por qué a un recién nacido no le das comida? ¿Por qué? Porque todavía su sistema digestivo, para ser más exactos, los ácidos gástricos, los ácidos biliares, enzimas pancreáticas, están inmaduros. Por más que sea a término o postérmino, ¿ah? ¿Ok? Doctor, ¿y cuándo ya está esto adecuadamente? Se ha estudiado, doctores, que entre los 4 a 6 meses de vida ya hay una adecuada secreción gástrica, ya hay un adecuado ácidos biliares, ya hay adecuadas enzimas pancreáticas, de la cuarto o sexto mes de vida. Por eso es que la lactancia comienza al 6º mes de vida. Doctor, en poblaciones, ¿no? En diferentes poblaciones, ¿no? Nuestro interior del país, por ejemplo, tú preguntas a las abuelitas, ¿no? Nuestras abuelitas, ¿desde cuándo le dan comidita a los bebés? Desde el 4º o 5º mes ya le están dando. ¿Y por qué no les pasa nada? ¿Por qué no les pasa nada? Porque como te dije, de la 4ª, 6ª ya pues hay de ser. Solamente que para evitar el riesgo, al 6º mes le iniciamos la lactancia. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. También, doctores, al nacimiento, el bebé tiene un hígado que no funciona todavía adecuadamente. Y así es normal, ¿ah? Es normal tener, así sea a término o postérmino. No funciona adecuadamente en la producción de los factores de coagulación vitamina K dependientes. Datito, ¿te acuerdas quiénes son los vitamina K dependientes? El 2, el 7, 2 más 7, 9 y 9 más 1, 10.
2, 7, 9 y 10. Esa es la razón, doctores, de por qué das vitamina K en el recién nacido, en la profilaxis de los trastornos hemorrágicos del recién nacido. Ahí está la razón, ¿correcto? También tiene una limitada actividad de la conjugación, o sea, la conversión de bilirrubina de bilirrubina indirecta en bilirrubina directa, gracias a la urodinglucuroniltransferasa, la UGT, subtipo más frecuente, 1A1, ¿ya? Esa enzima, la urodinglucuroniltransferasa, ¿ok?, se encarga de la conversión, de la conjugación de bilirrubina indirecta en bilirrubina directa, para poder drenar pues la bilirrubina hacia el sistema digestivo, ¿ya?, al tubo digestivo, a través de la vía biliar. Esa actividad en un recién nacido normal, ¿ya?, está pobre, está limitada. Ahí está la razón, uno de los motivos de la ictericia fisiológica. ¿Qué te parece? ¿Ya? Aquí está la explicación de muchos temas que se ve en neonatología. ¿Ok? Muy bien. Adaptación neurológica. Esto es para incidir y comentarte también, ¿no?, que el desarrollo neurológico en las últimas semanas de la vida intrauterina es muy importante. Tanto así, doctores, que mira, en el tercer trimestre crece en 260% el cerebro. Un montón. ¿Correcto? En las últimas semanas, por ejemplo, se ve mucho desarrollo. Aparecen los surcos. Mira acá. Lo voy a agrandar a ver si se ve bien. Ahí está, mira. Mira cómo acá de las 28 semanas, mira cómo a las 32 semanas, más surcos. Y acá ni que hablar a las 40 semanas. Mira, tremendos surcos que aparecen. ¿Te das cuenta? ¿Ok? Por eso, doctores, te tienes que pelear con el ginecólogo. Te va a decir, tiene 35 semanas ya, que salga. Oye, si puedes hacer que se quede una semanita más ahí, no te imaginas qué buen desarrollo cerebral va a tener. Que se quede un día, una semana más en su intrauterino es mucho mejor. ¿Correcto? Los giros, la sinapsis, los oligodendrocitos, astrocitos, microglia, etc. ¿Correcto? Ya que estamos hablando de neurológico, los sentidos. Dos a mencionarte. El sentido más desarrollado y el sentido menos desarrollado. Doctores, el sentido más desarrollado es el tacto. Por eso es que también, doctores, ¿ya?, es muy beneficioso la estimulación, ¿correcto?, en un recién nacido, cuando lo requiere también. ¿Ok? Doctor, ¿y cuál es el menos desarrollado? El visual. Porque los recién nacidos nacen hipermétropes. Los bebés nacen hipermétropes. ¿Correcto? Muy bien. Inmunológica. Doctores, mencionarte pues que en la vida intrauterina, tú sabes muy bien incluso por obstetricia esto, ¿no?, que la única inmunoglobulina que puede pasar de la madre hacia el bebé es la IgG, G de gestación, así acuérdate, ¿ya? Ah, ya, doctor, alguien me puede decir lo siguiente, entonces el feto, doctor, el feto, solo tiene IgG, no tiene las otras inmunoglobulinas. No, para tu coche. El feto ya puede producir inmunoglobulinas por si acaso, IgM, correcto, por ejemplo, puede, ¿ya? Solamente que el dato es que la única inmunoglobulina que puede pasar de la mamá al bebé a través de la placenta es la IgG, ¿ya? Ahora, la lactancia. Doctores, en la lactancia es donde le pasas todas las inmunoglobulinas, principalmente ¿quién? Principalmente la IgA. Pero el bebé cuando nace tiene todas sus inmunoglobulinas, ya sea por la lactancia, ya sea porque lo ha producido intraútero, etc. ¿Ya? Muy bien. Y también recuerda, acá lo voy a poner esto, ¿ya? Bastante IgA, ¿no? Ya. También recuerda esto de acá, que es muy importante. Doctores, los bebés al nacimiento, ya sea a término o ya sea post término, igual su cuerpo todavía es inmaduro, ¿correcto? Es inmaduro, incluyendo su sistema inmunológico. ¿No te has preguntado por qué cuando estudiaste pediatría no hablabas tanto de sepsis? ¿Por qué no hablas tanto de sepsis en pediatría? Que sí hay, obviamente, sí lo vemos, sí lo tratamos, obviamente.
¿Por qué? Pero ¿por qué hablamos tanto de sepsis? ¿Por qué no hablamos tanto de sepsis en pediatría? Y sí lo hablamos en neonatología. Es un tremendo tema. Sepsis neonatal. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico del bebé de recién nacido es todavía inmaduro. Por lo tanto, altamente propenso a tener, doctores, infecciones sistémicas severas. ¿Correcto? Sus natural killers todavía son pobres, no están bien desarrollados, sus linfocitos, sus neutrófilos todavía no están bien desarrollados. En general, el sistema de complemento también está pobre. En general, todo el sistema inmunológico es pobre. Es ahí la razón de por qué hablamos tanto, por qué el feto, discúlpame, el recién nacido, está altamente predispuesto a infecciones severas sistémicas. ¿Correcto? Muy bien. Adaptación renal, doctores. La adaptación renal, como te dije, en todo su cuerpo está inmaduro, incluyendo el riñón. Tiene un riñón inmaduro, aquel que no va a poder diluir ni concentrar la orina. Por ende, lo va a predisponer a deshidratación, acidosis, alteraciones electrolíticas, tipo hipo o hipernatremia, ¿correcto? ¿Ok? Entonces su riñón también está inmaduro, ¿ya? E incluso se ha visto una proteinuria transitoria que es aceptable, es normal en un recién nacido, ya sea término, ya sea posttérmino. Entenderás con todo esto, doctores, que todo esto se va a volver peor cuanto más prematuro sea. Es mucho peor. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, doctores. Hasta ahí las otras adaptaciones.